misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirle a las islas el paso de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor. Que otro use mis redes, que otro use el telar. Mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú y sentir la ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, caminar 1000 senderos, proclamar sin temor, una mano en el tiempo con la otra hacia Dios, y escuchar al Espíritu: ya viene el Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy, martes, día 9 de marzo del 2021, correspondiente a la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Vamos a iniciar la lectura de las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Vamos allá. Primera lectura. Lectura de la profecía de Daniel. Capítulo 3, versículos 25 y del 34 al 43. En aquellos días, Azarías, puesto en pie, oró de esta forma y alzó la voz en medio del fuego y dijo: por el honor de tu nombre,
no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable a tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo número 24, nos dice lo siguiente: recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 18, versículos del 21 al 35. Iniciamos. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo:
ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero cuando yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona el corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a tener la reflexión que nos mandan el grupo de claretianos, de misioneros claretianos, que nos mandan, un grupo que ya conocemos nosotros mucho. Gracias, hermanos. Vuestra reflexión sobre el Evangelio, las Sagradas Escrituras del día de hoy. Vamos a estudiarlas y buscar el entendimiento, lo que busca, y sobre todo mejorar nuestra condición humana y como verdaderos hijos de Dios ante el día a día de hoy y ante el Padre, lógicamente, buscando siempre lo que no hemos venido a este mundo a aprender, para buscar esa santidad que nos hace falta para entrar por la puerta grande, por esa puerta grande del reino de los cielos. Nos dicen, de nuevo nos encontramos juntos para reflexionar y orar por la palabra de Dios. Hoy el texto bíblico nos sitúa ante una de las exigencias más difíciles para todo cristiano: el perdón. Todos queremos ser comprendidos de nuestra forma de actuar y que no nos interpreten mal, y sobre todo que nos disculpen y perdonen. Si hemos cometido algún error, que podemos cometerlo lógicamente, lastimosamente en el corazón humano está muy arraigado el principio: venganza sí, perdón no. Por eso las guerras y los enfrentamientos constantes en toda la humanidad, en toda nuestra sociedad. La lectura de estas palabras del Evangelio nos ayudan a descubrir cómo es la justicia de Dios. El Papa Francisco nos enseña que la omnipotencia de Dios es su misericordia y su perdón. Con toda razón decimos que perdonar es divino. Siempre perdonar es divino. Y hoy que cuando nuestro Santo Padre regresa de Irak, pues la gran unidad que ha dejado allí y el afán después de el conflicto que había ahí entre todas las religiones, cuando todos vamos a Abraham, al que Dios el mismo, no hay más que uno, no hay más que un solo Dios, y de Abraham, Isaac, Jacob, pues es el mismo, y ahí niños musulmanes, niños católicos de otras religiones, pero todas están con un simple enlace, que es Abraham, porque era el que de ti construiré una gran nación. Pues ese es nuestro Señor, nuestro Dios celestial, que después de demandar todos los profetas, todos los reyes, todo, llega a nosotros su Hijo, se hace carne, el Verbo se hace carne,
y llega a nosotros a través de nuestra Madre Santísima. Nos dice aquí nuestros hermanos, el periodista le pregunta al Papa: ¿recuerda cuando tuvo de niño la primera experiencia de la misericordia? Y el Papa le responde: no tengo recuerdos concretos de cuando era niño, pero sí de muchacho. Pienso en el padre Carlos Duarte Ibarra, el confesor que vi en mi parroquia ese 21 de septiembre de 1953, el día en que la Iglesia celebra a San Mateo, apóstol y evangelista. Dice nuestro Santo Padre: tenía 17 años. Me sentí acogido por la misericordia de Dios, confesándome con él. El sacerdote era originario de Corrientes, pero estaba en Buenos Aires curándose de una leucemia. Murió al año siguiente. Recuerdo aún que después de su funeral y de su entierro, al regresar a casa, me sentí como si me hubieran abandonado. Dice nuestro Santo Padre: y lloré mucho aquella noche, mucho, oculto en mi habitación. ¿Por qué? Porque había perdido a una persona que me hacía sentir la misericordia de Dios. Es importante eso. Escuchen esas palabras, ese profundizar. Ahí, porque me encontré solo, porque había perdido a aquella persona que me hizo escuchar la misericordia de Dios, sentir esa misericordia de Dios con los hombres. Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tiene que perdonar? Y Jesús le corresponde contando la historia de aquel que debía una cantidad enorme a su Señor, algo así como 10.000 monedas de oro, pero fue perdonado. En cambio, esta a su vez fue incapaz de perdonar al compañero que le debía una pequeña cantidad. Si la venganza era una ley sagrada en todo antiguo Oriente, y el perdón se consideraba algo humillante, Jesús enseña a sus discípulos que el perdón debe ser ilimitado. Quien ha experimentado la misericordia del Padre en su vida no puede andar calculando las fronteras del perdón y la acogida a los hermanos ni entre ellos. Gracias nuestros hermanos claretianos por vuestra reflexión, pero muy bien, es correcto. Y efectivamente, pero quería añadir un punto que ha quedado un poco aparte poco. Cuando el Señor nos dice que yo perdono 70 veces 7, está diciendo que está perdonando siempre. El Señor, tú no puedes ir al Señor, pedir perdón, cuando tú en tu vida no has dado perdón, ni has perdonado a aquel que te lo ha solicitado. Deja lo que estás haciendo, dale el perdón al que lo está necesitando y vuelve a lo que estabas haciendo. Es importante ir rompiendo esos lazos de negatividad que quedan en tu vida pasada. No quiero saber nada de él, porque me ha hecho daño. Si él se acerca a ti y pide perdón, no hay problema. No hay problema. Al contrario. Y yo lo digo por mí. Se me han acercado después de muchos años, me han visto y yo le he dicho buenos días. He hablado el primer momento, he hablado buenos días.
Y cuando he abierto la puerta para la conversación, ellos se han acercado y me han dicho, mira, aquello, perdóname, he sido tonto, perdóname. Olvidado queda. Venga, vamos a tomar un café. Sentirnos eso. Y él se siente, y uno se siente que eso ya ha pasado al pasado. Y no se puede, como he visto ya en muchos sitios, hay el perdón, da perdón, pero al cabo de 15, 20 días, aún en otra conversación reciente o una pequeña bronca, vuelve a surgir la conversación de aquello. Si tú ya lo habías perdonado, no se lo vuelvas a recordar. Es importante. El pasado está en el pasado. Hay que vivir el presente con la sabiduría que da y el conocimiento que da el pasado para construir un gran futuro en esta humanidad. En esta humanidad que somos el pueblo de Dios. Es importante eso. En la primera lectura, quería añadir la de primera lectura de profecía, la profecía de Daniel, es muy importante. Dice, por el honor de tu nombre, cuando es una oración muy poderosa, es una oración que puede llegar muy profunda, ¿no? El honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. Ahí no estás pidiendo nada. El Señor ya sabe lo que nos hace falta. El Señor tiene conocimiento de todo lo que nos hace falta. Y además, ya lo dice en las Sagradas Escrituras muchas veces, en muchas partes, dice, pero aquí en la profecía de Daniel, estamos hablando del Antiguo Testamento, nos dice, por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Somos nosotros los que nos apartamos de él. Él nunca rompió la alianza. Nosotros, desde Noé, fuimos siempre lo que fuimos rompiendo. Desde Adán y Eva, fuimos nosotros que fuimos. Dice, no comas de ese árbol. Y fuimos a comer. La tentación marcó la distancia. Y nosotros nos separamos del camino. Es así, hay que ser consciente de que no debemos buscar la unidad, no la separación, la unidad con Dios, la unidad, somos hijos de Dios. Entonces escuchemos al Padre. Nosotros en casa escuchamos al Padre y el Padre nos enseña, y nosotros, con la sabiduría que tiene un padre por sus años de experiencia, nosotros aprendemos. Y lo que en la vida presente nos toca vivir nos hace ser, con los conocimientos que se adquiere día a día, informática, contabilidad, todo las grandes carreras que están habiendo hoy, los adelantos tecnológicos, la sanidad, todo lo que está habiendo hoy, pues todo es para aprender a vivir dentro de la fe del Señor. Ahí debemos ser conscientes. Ahí es donde tenemos que poner el hincapié. Aquí nos habla muy perfectamente cuando dice, en este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes. Aquí no tenemos profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios. Aquí no hay en la Iglesia católica holocaustos ni sacrificios. Sí ofrendas. Porque aquí en el Antiguo Testamento ni ofrendas, ni incienso. Pero aquí ya sí ofrendas. Ofertas el pan y el vino, para que en el momento de la consagración se convierta en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya ello lo dice perfectamente en el capítulo 6 del libro de San Juan,
que ya más de 40 versículos que dicen: el que come de mi carne y el que bebe de mi sangre tiene vida eterna. Hay que ser consciente de eso perfectamente, muy claramente. Y el Salmo, incluso el Salmo 24 nos lo recuerda. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. La ternura del Señor activa la gran misericordia y la misericordia infinita, porque un padre siempre ve por el amor de su hijo. Siempre. Y si su hijo se desvía del camino, yo como padre lo reconozco. Si un hijo se me desvía del camino, yo soy el primero que indico a mi hijo que se ha desviado. Pero también oro que ya siendo él mayor de edad, que rece, que el Señor le muestre verdaderamente el camino, y el camino lo lleve otra vez al camino correcto que le marca el Señor. Es importante siempre, siempre, siempre. Bueno, hermanos, vamos a dar lectura en la Biblia, en el capítulo que corresponde con el día de hoy, capítulo 2 del libro de los Reyes, del primer libro del libro de los Reyes. Capítulo 2. David, próximo a la muerte, dio estas instrucciones a su hijo Salomón: yo me voy a morir, ten ánimo y pórtate como un hombre. Observa los preceptos del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus mandamientos, sus preceptos, sus decretos y normas, según está escrito en la ley de Moisés, a fin de que tengas éxito en cuanto hagas y emprendas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos cumplen con su deber, andando en mi presencia fielmente con todo su corazón y toda su alma, no te faltará jamás alguien que se siente sobre el trono de Israel. Ya sabes lo que ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasá, hijo de Jeter, que los asesinó, vengando en plena paz la sangre derramada en tiempo de guerra, y salpicando de sangre inocente el cinturón de ciño y calzado que llevó. Actúa con inteligencia y no dejes bajar en paz sus canas al abismo. Por el contrario, a los hijos de Barzillai, el galadita, trátalos bien, contándolos entre los comensales de tu mesa, porque así me trataron ellos cuando yo huía de tu hermano Absalón. Ahí tienes a Senei, hijo de Guerra, el benjaminita de Bahurim, el que me lanzó atroces imprecaciones, y cuando yo iba a Mahanayim, pero bajó a mi encuentro al Jordán, y le juré por el Señor que no le mataría. Tú no lo perdones, eres inteligente y sabrás lo que tienes que hacer con él, para que baje al abismo con sus canas tintas en sangre. David descansó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó sobre Israel 40 años. En Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Salomón subió al trono de su padre David y su reino se consolidó firmemente. Adonías, hijo de Jair, se presentó a Betsabé, madre de Salomón, y ella le preguntó: ¿vienes en son de paz? Él replicó: en son de paz.
y prosiguió: tengo que pedirte una cosa. Ella replicó: dime. Y Adonitas, tú sabes que a mí me tocaba la dignidad real y que todo Israel había puesto en mí sus ojos, esperando que yo había de reinar. Pero la realeza se me escapó y pasó a mi hermano, porque el Señor se la había destinado a él. Pues bien, ahora te pido una sola cosa: no me la niegues. Ella repuso: dime. Él continuó: di por favor al rey Salomón que me dé a Abisag la sunanita por esposa. Él no te la negará. Betsabé respondió: bien, se lo diré. Betsabé entró en sala del rey Salomón para hablarle en favor de Adonías. El monarca se levantó para recibirla, le hizo una inclinación, se sentó en el trono y mandó que pusieran un sillón a su madre, el cual se sentó a su derecha. Ella dijo: te voy a pedir una cosa insignificante, no me la niegues. El rey contestó: pide, madre mía, que no te la negaré. Ella repuso: que des a Abisag la sunanita a tu hermano Adonías por esposa. El rey Salomón dijo a su madre: ¿cómo pides tú a Abisag la sunanita para Adonías? Pide ya para él la realeza, pues es mi hermano mayor, y están por el Abiatar, el sacerdote, y Joab y el hijo de Sarbia. El rey Salomón juró por el Señor que Dios me castigue si Adonías no paga con su vida el haber pedido esto. Vive el Señor, que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre David, y que me ha fundado una casa según su promesa, y hoy morirá Adonías. El rey Salomón lo ordenó, y Benayas, hijo de Jehoiada, mató a Adonías en el acto. El rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot y a tus tierras, pues eres reo de muerte. No te doy hoy muerte, porque has llevado el arca del Señor, Dios de mi padre David, y porque tuviste parte en todas las tribulaciones de mi padre. Así Salomón destituyó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor, cumpliéndose de esta suerte la sentencia que el Señor había pronunciado contra la casa de Elí en Silo. Joab, que había seguido el partido de Adonías y no el de Absalom, al enterarse de la noticia se refugió en el santuario del Señor y se agarró a los cuernos del altar. Cuando le comunicaron al rey Salomón que Joab se había refugiado en el santuario del Señor y que estaba junto al altar, ordenó a Benayas, hijo de Jehoiada, que fuera y lo matara. Benayas entró en el santuario del Señor y le dijo: el rey ordena que salgas. Él replicó: no quiero morir aquí. Entonces Benayas comunicó al rey que Joab había respondido. El rey le dijo: haz lo que había dicho, mátale y entiérrale. Así apartarás de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente de Joab que Joab había derramado, y el Señor le hará recaer sobre su cabeza, pues mató a 2 hombres justos y mejores que él, y los asesinó a espada, sin que lo supiera mi padre David. Amner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Jeter, general del ejército de Judá.
Su sangre recaerá sobre la cabeza de Joab y de su descendencia para siempre, mientras que la paz del Señor estará siempre con David, su linaje y su casa y su trono. Benayas, hijo de Jehoiada, fue y lo mató. Lo enterraron en su casa en el desierto. El rey puso a Benayas, hijo de Jehoiada, al frente del ejército, y a Sacoz, el sacerdote, lo puso en lugar de Abiatar. El rey mandó llamar a Semei y le dijo: hazte una casa en Jerusalén y vive allí, sin salir a parte alguna, pues el día que salgas y pases el torrente Cebrón, ten por cierto que morirás sin remedio. Tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Semei respondió al rey: está bien, haré lo que me ha ordenado mi señor el rey. Semei vivió en Jerusalén mucho tiempo, pero sucedió que al cabo de 3 años, 2 criados de Semei huyeron a donde Aquís, hijo de Macai, rey de Gal. Cuando le dijeron que Semei, que sus criados estaban en Gat, se levantó, aparejó su asno, se fue a Gat, a donde Aquís, a buscar a sus criados y se los trajo de allí. Salomón se enteró de que se había ido de Jerusalén a Gat y había vuelto. Lo llamó y le dijo: ¿no te juré yo por el Señor y te advertí seriamente que el día que salieras o te fueras a algún sitio morirías sin remedio? Y me respondiste que te parecía bien y que quedabas enterado. ¿Por qué no has cumplido el juramento del Señor y la orden que te di? Y añadió: bien sabes todo el mal que hiciste a David, mi padre, tu corazón lo reconoce. El Señor haga recaer tu maldad sobre tu cabeza. Y el rey Salomón, en cambio, sea bendito, y el trono de David esté firme en la presencia del Señor para siempre. Y el rey dio la orden a Benayas, hijo de Jehoiada, que lo mató en el acto. Así el poder real se consolidó en manos de Salomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí podemos ver en el versículo, en el capítulo que nos dice el primer libro de los Reyes, el capítulo 2, la misericordia. Mira, no te mato, te pongo, no me cruces el río y vives ahí y no me salgas de ahí. Vives en esa ciudad, vives tranquilamente, sin problema ninguno. Sí, yo cumplo. Pum. Se van los criados, sales, pum. ¿Por qué no, al salir los criados, antes de ir a buscarlos por tu propia cuenta, comunicas al rey Salomón: Señor, el rey, los criados se me han ido? Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a por ellos o me los trae usted? Usted me ordena, me pongo a su disposición. Ahí es como se pongo. Me pongo a disposición del Señor. Pero que uno ordena una cosa y uno hace otra. Eso es lo que en aquellos tiempos, incluso hoy, se hace. Cuando yo digo una cosa, yo cumplo. Yo esto es un acuerdo que hemos llegado y se cumple. Y mañana va uno, da media vuelta y encuentra las cosas cambiadas. Y dice: coño, pero no hemos quedado en esto. Sí. Pero es que ha salido esto mejor y tal. Pero ¿quién te ha dado a ti para cambiar las cosas sin haber contado conmigo? Eso nos indica hoy mismo lo que nos pasa hoy en día. Los acuerdos se toman en grupo y cualquier diferencia se resuelve en grupo, nunca por separado, porque entonces el grupo se destruye. Por eso
el rey Salomón, en su gran sabiduría, bueno, pues no has cumplido con la palabra del Señor. En aquellos tiempos, plum, se le cortaron la cabeza y falleció. Por eso es... Y ya merecía la muerte antes. Sí, merecía la muerte antes. Porque había ido contra el rey David. Pero, aún con la misericordia de Dios, que le permitió vivir, te compras una casa en Jerusalén y vives en Jerusalén. Y le permitió vivir en Jerusalén, aún así quiso ser más. El ego, la prepotencia, yo soy más que nadie, yo soy... Ahí es cuando cometes el error. La humildad, lo que nos dice nuestro Señor hoy en día, la humildad, la caridad, el amor hacia los demás, ahí es como tienes que ser. Es hay que buscar ese amor. Yo tengo que perdonar a los demás porque ¿cómo voy a pedir perdón al Señor por mis pecados si yo no perdono a los demás cuando yo les ofendo o ellos me ofenden? Cuando ellos me piden perdón. Si ellos me piden perdón y yo no les perdono, ¿cómo me voy a ir con la cara bonita al Señor cuando lo tenga delante y decirle, Señor, perdóname por mis pecados? No, porque tú no has perdonado a los demás. Es importante que reflexionemos este punto. Es importantísimo en la vida de todo hijo de Dios, en la vida de todo católico. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.